Entrevistas, Historias reales. luchar, Caer. levantarse, No rendirse. reinventarse. Esto es Euchi. En 2016, la vida de Jaime Lafita cambió para siempre. Un diagnóstico, 3 letras, ELA, y una frase que pesa, entre 2 y 5 años de vida. Pero el tiempo no siempre entiende de pronósticos. Han pasado 10 años y Jaime sigue aquí, luchando, viviendo, sintiendo, aprendiendo a mirar la vida de otra manera. Y en medio de todo eso, decidió no rendirse. Decidió ayudar, decidió dar luz a otros. Y así nació Dale Candela. Hablamos con él desde un lugar muy especial, el restaurante Ikuspegi Berria, en Yurreta, Vizcaya. Buen producto, cocina a la brasa y unas vistas que invitan a parar un segundo, respirar y mirar la vida con perspectiva. Porque Jaime no solo desafía la ELA, desafía el tiempo. Y en ese camino está dejando huella. Una huella que también pide algo más. Más investigación, más recursos, más ayudas. Porque la ELA no puede esperar. Y ellos tampoco. Esta es la historia de Jaime Lafita. Esto es Euchi. Egunon, Jaime y Gabika. Bueno, Eskerrik asko por venir a nuestro canal de Euchi. A vosotros por venir. Bueno, y vamos a darle candela. Candela. Ahí lleva, ya, dale. Hombre, hay que se vea la camiseta. Luego hablaremos a ver de cómo habéis hecho grandes cosas. Pero vamos a empezar, Jaime. Estamos en el 2026 y en el 2016 te diagnosticaron de la ELA. Un golpe muy duro. ¿Y cómo eras antes de ese diagnóstico? yo, Jaime, al final tiene una cierta dificultad para hablar, entonces yo como estoy mucho con él y, bueno, pues hemos compartido muchas cosas, doy un poco las respuestas por él y si hay cualquier cosa me corrige. Pero como dice, él acaba de decir, ¿no? Él siempre ha pensado que ha sido una persona normal, un tipo normal. Nada especial, pero bueno, un tío con su carrera, sus estudios empresariales, sus aficiones, sus amigos, en plenitud de facultades, hacía muchísimo deporte, aficionaba a muchos deportes, entre ellos especialmente el ciclismo o el surf, ¿no? Y con una mujer estupenda con la que lleva ya 43 años y con 3 hijos, por aquel entonces más jovencitos, pero que bueno, ya están a día de hoy enfocados, y una persona normal, con sus líos, con su trabajo, con su proyecto personal como empresario y en plenitud. En ese momento estaba en absoluta plenitud. Claro, porque tenías 50 y pico años, ¿no? Cuando te diagnosticaron. 52. 52 añitos. Sí, sí, joven. Bueno, tú también como gran amigo de él, ¿no? De casi de toda la vida también, como estás viendo todo el, ¿no? el proceso, ¿no? Pues sí. Que a ti también, incluso me has comentado antes, que te han mejorado, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? De tu vida, ¿no? Totalmente, ¿no? Esta es una enfermedad que es muy, muy cruel y es muy dura, y tiene una evolución que, aunque en el caso de Jaime es más lenta que lo habitual, pero el proceso es el mismo. Entonces él conoce cuál va a ser su futuro y lo ha visto. Y también le ha inspirado, ¿no? Porque creo que eso le ha servido también para inspirarle en las cosas que hace, ¿no? Pero claro, al final, como dice Jaime, la ELA te la diagnostican a ti y a tu entorno, ¿no? Entonces, tanto Jaime como Lourdes, su mujer, y sus hijos, pues les han diagnosticado esta enfermedad. Y, digamos, en un segundo nivel también a todos los que pues, le queremos, que hemos aprendido a decir cosas de este tipo, ¿no? Vascos que decimos cosas de querer y tal, que ya es un avance. Pues todos los que estamos alrededor también de algún modo nos hemos visto afectados por su enfermedad, para bien y para mal, porque tiene la parte perversa propia de la enfermedad, pero en paralelo también tiene una parte maravillosa de cosas que, como dice Jaime, ha vivido, que jamás se hubiese imaginado
si no hubiese sido a través del diagnóstico, ¿no? Habéis vivido, sabéis, Eso es, ¿eh? eso es. Porque a través de él, al final... Eso es. Sí, de algún modo, sí. Para ellos es un chollo. Es verdad que lo que comentas tú, Gavica, tiene su parte mala y su parte buena, que ahora vais a llevar unas vivencias que yo creo que si no fuese sido por la ELA, yo creo que jamás lo hubieseis tenido, ¿no? O difícilmente. Totalmente. Jaime no para de repetir esas cosas, ¿no? Y habla mucho de lo que le ha quitado la ELA y lo que le ha dado, ¿no? Que son muchas cosas las que le ha quitado, pero también le ha dado cosas muy buenas y sobre todo yo creo que le ha abierto las puertas a la condición humana en situaciones complicadas. Y yo creo que se ha encontrado, él siempre lo dice, ¿no? Que se ha encontrado con lo mejor del ser humano, ¿no? Y la verdad es que eso es maravilloso. Y a nosotros que estamos al lado, pues de algún modo nos salpica. Y en lo mejor de la vida. Sí. Las cosas que de verdad importan. He descubierto... Sí, cuando te enfrentas a una cosa de estas, como dice Jaime, se te quita toda la tontería. Eso es. Y al final lo que queda es lo que de verdad importa. Y ves la actitud de las personas cuando se tienen que enfrentar a cosas de este tipo. Sí. Y como decíais vosotros, tanto él como los que tenemos la suerte de estar a su lado, pues tenemos una parte que es muy triste, que es la de que tienes un allegado, un familiar, un amigo con un diagnóstico y, como dice Jaime, con una fecha de caducidad, que es lo que le han puesto. Pero en paralelo también tienes esas vivencias maravillosas que surgen en situaciones extremas como esta. Bueno, es un gran apasionado del ciclismo. En todo este proceso, desde que te detectaron la enfermedad, ¿en qué te ha ayudado el ciclismo? Es eso, que te enseña, ¿no?, el esfuerzo y la superación, y que el ciclismo te enseña que siempre puedes dar una pedalada más, ¿no? Y que puede más la mente que el cuerpo. Jaime siempre dice, ¿no? Y a mí es una cosa, a mí me ha introducido él un poco en el ciclismo, ¿no? Casi obligado, pues porque como vas con él y tienes afición que comentabas tú por la bici, pues al final le sigues, ¿no? Sí. Y es verdad que siempre ha dicho, ¿no?, que a él le ha enseñado muchísimo la bici, pero para todo, o sea, pues por ejemplo, para enfocar la enfermedad. O sea, que en su día también decía que profesionalmente era un aprendizaje que le servía para tener paciencia, para seguir, para no desfallecer, pero también hace siempre un paralelismo con el aprendizaje que ha tenido en la bici de sufrimiento frente a lo que le toca afrontar ahora, ¿no? Y que sabe que siempre se puede dar un poco más, se sufre, pero que luego al final merece la pena, ¿no? Sí. Y el compañerismo, ¿no? También, que es un deporte que se suele hacer en equipo. Y más en vuestro caso, que encima ahora practicas el ciclismo en tándem, ¿no? O sea, que al final, quieras o no, siempre hay más esa unión y esa de trabajar en equipo, ¿no? Eso me lo demuestran cada vez que salimos. Dice, es verdad lo que decías tú, ¿no? El tándem se ha convertido un poco en el símbolo de Dale Candela, el movimiento que impulsa Jaime. Porque te das cuenta de que, a ver, Jaime puede seguir haciendo lo que decíais antes, no sé, algunas de las cosas que hacía ya no las puede hacer y hace muchas cosas nuevas, pero de entre las que hacía y puede mantener, prácticamente el único deporte que mantiene es el ciclismo, pero tiene que hacerlo de una manera distinta y es apoyándose en un compañero. Y eso es muy bonito. Tiene su parte triste y es el hecho de que Jaime no pueda ir dirigiendo el tándem delante. Y va detrás, pero yo que he tenido la suerte de ir delante con él, notas que está ahí detrás, notas que empuja, ahí se produce una relación muy bonita y es un poco reflejo de lo que les pasa a las personas con él, a la comunidad de la ELA, ¿no?, que necesitan de una ayuda constante de alguien que comparta con ellos su situación y les ayude a poder avanzar, ¿no?, o a poder transitar, ¿no?, hacer este trayecto siempre acompañado, y es fundamental. Y el tándem es un símbolo, como decíais, maravilloso. Y que os habéis tenido que poner en forma, claro. También. Todos. Sí.
Bueno, Sí, algunos bueno, más que otros. Y Porque que su dentro masa del- muscular Sí. encima que ha ido en aumento, Sí. ¿no? Que no ha ido disminuyendo. Bueno, Cosa ha o sufrido la manteniéndose. evolución normal de la enfermedad con la disminución de la masa muscular, pero ha conseguido a base de esfuerzo y de tenacidad mantenerla y curiosamente en la última revisión pues ha logrado ganar peso, tanto en masa muscular como en grasa, que es donde soy yo más experto. O sea, que lo importante, ¿no? Del deporte, ¿no? En general, ¿no? Aparte mentalmente, físicamente, te habrá ayudado muchísimo para estar como estás ahora. Que le enseñaba a no rendirse. Cuando vas a salir en bici, siempre hay una excusa, sí. Sí, sí, sí. No sé si me va a dar tiempo, no hace bueno, Sí, 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 me sí. viene mal, tengo un poco la rodilla, tal. Y siempre compensa el esfuerzo, Sí, ¿no? sí, sí, Y más sí. en su situación, ¿no? Es lo que Sí, sí, suele sí. comentarlo, que, joder, si a mí ya me puede dar pereza salir en bici o cualquiera de nosotros y encuentras excusas todas y más, pues para él es, o sea, imaginaros, ¿no? Con las limitaciones que tiene Jaime para hacer cualquier cosa ya, pues imaginaos lo que supone ponerte Sí. un, O sea, un culot o un maillot. Me imagino que a nivel físico ralentizará, ¿no? El hecho de hacer deporte igual, ralentizará igual, puede La ser, enfermedad. o no se sabe cierta... Fíjate que hay incluso Ciertamente. teorías que hay una mayor afectación de esta enfermedad entre deportistas, Ah, que no es nada empírico, pero bueno, sí es llamativo, ¿no? Que ha habido, de hecho, joder, conocemos casos, ¿no? Yo creo que los más sonados o más representativos o más mediáticos precisamente han sido vinculados al mundo del deporte, ¿no? Unzúe, eso es, el de la Real Sí, Sociedad. tenemos algún amigo y algún conocido, porque claro, también pues, esto nos ha introducido dentro del mundo de la ELA, que es un mundo muy, muy duro, porque la comunidad de la ELA, como sabéis, y antes comentabas tú, Edna, ¿no? La vida media de las personas con ELA es muy cortita. Pero, y hay un mensaje que siempre lanza Jaime, que creo que es muy importante recalcar para que la gente tenga la dimensión real de lo que es esta enfermedad, porque hay quien la tachaba de enfermedad rara, ¿no? Afecta a tan pocas personas que es una enfermedad rara. Pues cuando empiezas a indagar y a ver los datos reales, ni es tan rara ni es a tan pocas personas. ¿Cuál es el problema? Que en la comunidad de ELA, en España, por ejemplo, hay unos 4.000 enfermos de ELA. Son muy poquitos. Es que, claro, cada año entran en el club 1.000 personas y salen con los pies por delante otras 1.000. Cada año 1000. Eso es. pero Claro, parece que es entonces, una enfermedad que no se conoce desde hace, Claro. que existiría, ¿eh? Claro, Pero claro, sí, sí. desde hace no muchísimos años, ¿no? No, pero fíjate, Miquel, de eso que te decía. Una de cada 400 personas que muere de ELA. Una de cada 400. Ya no es tan raro. Ya, Y dices, no hay 4.000, pero es que están muriendo constantemente. ya. Porque duran muy poquito, ¿no? Y como decíais, ¿no? Antes, yo recuerdo, yo tenía un compañero de trabajo que tenía una ELA hereditaria, de esas familiares, ¿no? Y hablaba de su abuelo, su bisabuelo, que era un armador gallego que le llevaban en un palio. Y decía, no, murió del mal. El mal, porque no estaba diagnosticado. Sí, sí. De hecho, no hay un diagnóstico de ELA. La ELA te la diagnostican por descarte. O sea, no es que te hacen una prueba y te digan, COVID, tiene usted COVID positivo, ¿no? Lo que todos hemos visto como eso Como muy, no muy de encuentran cerca. nada más, No, es, aquí es por descarte. Vaya. Que a veces se denominaría de otra forma, Eso lo es, que ¿no? dices, ¿no? Del mal, Del eso es, del eso mal. es, del mal. murió del mal. El Del mal. mal. ¿Qué es el mal? Pues era esto, ¿no? La esclerosis amiotrófica, que claro, además no es una enfermedad, digamos, única, o tiene muchas variedades, ¿no? Se manifiesta de distintas maneras y afecta de distintas maneras, aunque al final, por desgracia, el final es el mismo para todos, pero tiene una evolución que varía en función Ya. del tipo de la que tengas. Ya. ¿Y el hecho de tener la enfermedad te ha hecho sacar más fuerza de ti o tú ya eras ya antes también tan luchador? Sí, dice que él se siente igual, pero que ahora es más consciente de que tiene que luchar. Pero sí es verdad que bueno, yo creo que su carácter, su manera de ser, para los que le hemos conocido de siempre, pues la verdad es que, joder, ha sido una fortuna esa educación que ha tenido, esos valores que ha tenido y esa capacidad de esfuerzo que ha tenido, muy vinculada a la bici, como decías antes, Miquel, para afrontar la enfermedad como lo está haciendo, ¿no?
Y el ejemplo de sus padres, dice que sin duda eso le ha servido. El trabajar y no quejarse, ¿no? Bueno, Y el esfuerzo. Y siempre intentar que en casa haya buen ambiente, a pesar de la situación, de lo difícil que puede ser el momento dado, de lo que esté ocurriendo. No ocultar, porque siempre han enfrentado muy de cara los problemas, pero siempre con actitud de superarlos, ¿no? Y eso es un poco la educación que le ha permitido, yo creo, que afrontarla como está afrontando esto, que me toca a mí, y ahorita a ver cómo acaba esto. claro, y es el ejemplo que estás dando tú ahora de luchar, seguir, no rendirse, o sea que eso para tus hijos y para el resto que lo estamos viendo también está quedando ahí, esa lucha constante. No quiere que ellos sufran, ¿no? Ya. Sí, que no quiere que sufran ni sus hijos, ni sus amigos. Cuando apareció la enfermedad, ¿cuál fue el primer síntoma que notaste? ¿Y cuál fue el pensamiento más difícil de asumir cuando te detectaron? Sí, lo primero que sintió fue unos temblores en el bíceps, en el brazo derecho, tenía unos temblores y de hecho fue al fisio. Claro. Oye, ¿qué me pasa aquí? Yo me acuerdo que nos comentó, joder, tengo aquí una cosa y tal, está en el médico, pues solíamos quedar pues, los viernes a tomar una cervecita, los amigos así y tal. ¿Y qué? No, pues eso, pues muy bien, nada, sin darle mayor importancia hasta que el fisio le dijo, oye, esto no es de fisio, vete al neurólogo. Y este pensó, este está chalado, pero bueno, voy a ir. Y de hecho nos lo contó, nos dijo, no, pues ir al neurólogo, tal, sí. Y ya el neurólogo, después de tal, le dijo, oye, vete a la unidad de la ELA. Y hizo un comentario sobre eso. ¡Ostras! Hizo un comentario sobre eso, pero y ahí quedó la cosa. Pero claro, lo más curioso del tema es que le diagnosticaron ELA y no dijo nada. Ya. Estuvo durante casi 2 años 2 años sin decir, ¿eh? ¡Ostras! No se le notaba. No se le notaba demasiado. Y os cuento porque esto lo he vivido y además, y él yo creo que lo ha sufrido en primera persona. Tenía síntomas, como habéis visto, Jaime tiene, como suele decir él, la versión lenta. O sea, la enfermedad avanza más lento que la media. Con lo cual eso le ha permitido ocultarla durante el tiempo. Su preocupación era su mujer y sus hijos y sus padres. Su madre estaba también en una situación delicada. Entonces, pues un poco ese sentido de protección que surgió en un primer momento de no hacer sufrir a los demás, pero llegó un momento en que ya los síntomas empezaban a ser más evidentes. Y es, fíjate qué cruel, el síntoma donde más se le notaba a Jaime era en el habla. Se tomaba una cerveza y le patinaba el embrague. Entonces, joder, hubo gente que, claro, se encontraba con él y decía, joder, me he encontrado con Jaime, joder, estaba con copas. Pero ya pasó, por ejemplo, un amigo suyo, conocido, que era el Corta, un jugador de fútbol, se encontró en la gasolinera de Verango con él un día por la mañana, claro, y Jaime ya pues, se le notaba en el habla, tenía ya un deje, y a alguien le comentó, le dijo, me he encontrado con Jaime por la mañana, no sé, qué triste, oye, que estaba mamado. Y muchos amigos nuestros decían, ¿pero qué estás mamado? ¿Qué pasa, viejo? Este se ha mamado, me he encontrado con Jaime, tenía un pedo. Este le da... Y este pobre callado, sin contar el drama que tenía, que se comió durante casi 2 años solo, y luego también a nosotros que estábamos más con él, nos llamaban, yo me acuerdo que les decía a mis amigos, a Jaime le pasa algo, le pasa algo. Y me acuerdo, yo por ejemplo, es un caso concreto, yo me acuerdo que salíamos del agua de coger olas en Sopelana, y yo le veía a Jaime que se caía, que había perdido el equilibrio, que no surfeaba como antes. Yo decía, ¿qué le pasa? Y ya dije, hasta le pasaba. Y saliendo del agua, me acuerdo, nos estábamos cambiando y le miré y le dije, Jaime, ¿a ti qué te pasa? Entonces ya me miró y me dijo, sí. Le dije, ¿es eso? Y me acordé de la conversación que habíamos tenido aquel viernes, que le habían mandado la unidad de la ELA y tal. Y sin decir nada me dijo que sí. Me acuerdo que nos dimos ahí un abrazo y fue un shock importante. Este tío lo ha llevado en soledad durante todo este tiempo. Sus hijos eran pequeños y pues instinto de protección. Ya. Él quería protegerles, ¿no? Y no contarlo. Sus padres, sus hijos, un poco, pero al final yo creo que también fue una liberación. Y luego una cosa que Jaime siempre dice,
que eso también le ayudó a la parte clave, que no es nada fácil de esta enfermedad, que es la aceptación. En el momento en que la aceptas es cuando puedes empezar, entre comillas, a disfrutar de ella o a sacarle partido, ¿no? En el momento que sales de ese bache, porque el sopapo de realidad que te dan cuando te diagnostican ELA, como dice Jaime, es que te ponen fecha de caducidad. Y además, si no la conocías, porque no era muy conocida, en el momento que te pongas a investigar un poco ves que es de lo más cruel que hay. Es una enfermedad que te ataca a los músculos, prácticamente la totalidad de nuestro funcionamiento se rige por la musculatura. Y entonces te vas deteriorando de una manera progresiva, pero mantienes el intelecto intacto. O sea, tu cabeza está perfecta y eres plenamente consciente de todo lo que te pasa. No digo que sea mejor o peor que otras, pero en otras te diría que casi afortunadamente, a medida que se degrada la condición física, también hay una degradación cognitiva. Hay una, Sí, como el Alzheimer o no. pero es que no te aquí vas eres enterando del plenamente proceso, consciente y al claro. final acabas siendo una mente perfectamente intacta, atrapada en un cuerpo que no se mueve. Porque, como sabéis, al final lo único que quedan pues, son el movimiento de los ojos, los esfínteres y nada más. O sea, no puedes hacer nada, es horrible. Entonces, ser consciente de eso y digerir eso, pues en el momento que lo aceptas, eso lo dice Jaime, yo no soy capaz siquiera de imaginármelo, ¿no? Pero cómo eres capaz de aceptar eso y en el momento que lo aceptas, cómo cambia toda la película y cómo, en su caso, decide, pues esto que me han puesto a mí una fecha de caducidad, hasta que llegue esa fecha, yo voy a hacer algo por esta enfermedad, por la comunidad de la ELA, y sin darte cuenta, y como dice Jaime, luego por muchas personas que lo hemos visto, ¿no? Desde Dale Candela, muchas personas que no tienen ELA, pero que, joder, que agradecen infinitamente el ejemplo de Jaime para su día a día. Y como dice Jaime, es que me he dado cuenta de que todo el mundo tiene su ELA. Todo el mundo tenemos nuestra ELA. Que puede ser la que sea, profesional, personal, de salud, de pareja, de todo. Todo el mundo tiene un problema. Y al final te das cuenta de que los valores que impulsa Jaime son muy válidos para cualquiera de estas situaciones, ¿no? Entonces, es una de las cosas que a mí me apasiona, ¿no? Ver cómo la gente se acerca a Jaime y le agradece o le cuenta sus vivencias, sus experiencias en situaciones que nada tienen que ver con la enfermedad, pero sí con la manera de afrontar los reveses que te da la vida, ¿no? Sí, que se sienten reflejadas, ¿no? Y decir, mira, de cómo afrontar Eso es, los problemas del increíble. día a día en otras situaciones, ¿no? No os hacéis idea de los testimonios que recibimos de viva voz o por escrito, emails que manda la gente, que se te cae el alma a los pies, o no sé, si también se me saltan las Bueno, lágrimas. hay casos, ¿no? También ahora, recientemente, hoy, además, casualidad de eutanasia, Eutanasia, ¿no? la Una chica. chica que tuvo una agresión sexual, luego se intentó Sí. suicidar Horrible, un tema horrible. y ahora ha pedido la eutanasia y creo que hoy se ejecuta, ¿no? Entonces, Sí. claro, ves, ¿no? Diferentes puntos de vista, ¿no? A gente que le ha pasado Está claro. diferentes cosas, ¿no? No sé cómo ves esa situación en esta gente que pide una eutanasia cuando le pasan, claro, ciertas cosas graves, ¿no? Lo entiendo. Hay casos que son demoledores. La mayoría de los casos no son como ese. Y hay una cosa que Jaime suele hablar mucho, y por las que más ha luchado, ahora que hablas de eutanasia yo creo que de un final digno, que al final se trata de eso, de tener un final digno, y es un final que a la comunidad de la se le ha negado hasta, bueno, todavía se le niega, aunque se han hecho enormes avances, ¿no? Es una de las cosas más dramáticas de esta enfermedad, que como no tiene cura ni tratamiento, cuando te la diagnostica te mandan a tu casa. O sea, tú si tienes una enfermedad muy grave o no tan grave, te atienden, te ingresan, te atienden, te curan y tal, ¿no? O hasta que te curan o no, o lo intentan mientras la enfermedad dura. Aquí no. Aquí, no, mire, usted no tiene tratamiento ni cura, tenga usted buenas tardes. O sea, apáñatelas como puedas, Claro. prácticamente. Entonces, no hay ayudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el deterioro, sobre todo en las fases más avanzadas de la enfermedad, es tal que requiere una atención 24 horas. Y además, una atención no cualquiera. Porque si te han puesto una sonda gástrica para poder alimentarte, porque tienen problemas de devolución, no pueden tragarlo, o para respirar, te han hecho una traqueostomía, claro, eso te tienen que atender 24 horas al día. Y tú no puedes tener una persona cualquiera, pero es que no solo tienes que tener una, tienes que tener varias, porque nadie trabaja 24 horas todos los días, 24/7. Necesitas distintas personas en distintos turnos, con distintas capacidades, y esas las tienes que pagar de tu bolsillo.
¿Qué supone eso? La ruina para las familias con Claro. ELA. Porque el que tenga la suerte de tener recursos para poder afrontar esa situación, fantástico. Pero la inmensa mayoría no está en ese caso. No te quiero decir ya las personas que viven solas. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que no es como esta chica que tiene la posibilidad de elegir libremente un final digno. Es que han tenido que elegir ese final porque no tienen alternativa. O la alternativa era tan siniestra como no solo arruinarse ellos, sino a sus familiares, a los que dejan con una pena tremenda por la pérdida de su ser querido, encima los arruinan. Porque los recursos que necesitan para poder ser atendidos obligan a hipotecar sus bienes. Es terrible. Entonces, uno de los cometidos que Jaime ha impulsado y que ha sido, yo creo, partícipe activo en la consecución de esta ley ELA, que hubo que sacarle las vergüenzas a los políticos, que Juan Carlos Unzúe tuvo un momento de lucidez en el Congreso cuando dijo: ¿cuántos de ustedes han venido aquí a vernos, que nos han invitado a su casa, a la comunidad de la ELA? Espoleó por el discurso de Jaime, que se produjo justo antes de eso, ¿no? Y salió en todos los medios, 5, ¿no? De todo el gobierno, no tenían otra cosa ustedes mejores que hacer que venir aquí a atendernos, ¿no? Y eso salió en todos los medios, sacó los colores de los políticos y a continuación se votó y por primera vez vimos en el hemiciclo todo luces verdes, curiosamente el color de la ELA, y aprobación por unanimidad de la ley ELA. Que luego, otra vez, volvieron a comportarse como políticos y tuvieron ahí enterrada la ley ELA hasta que parece que otra vez la rescataron y empezaron a dotarla de recursos apelando a lo bueno que eran, cuando realmente era por un tema legal que se cumplía el plazo en el que tenían que aplicar esa ley, ¿no? Entonces ya hay una ley ELA. Ahora lo triste es que te das cuenta también de que el propio Jaime está impulsando a través de los fondos que recauda con su asociación un equipo de trabajo que ayuda, en este caso, a aterrizar esa ley ELA en nuestra comunidad, para ver cómo se hace efectiva la ayuda real que llegue a esos enfermos. Ese es el drama. Entonces, está muy bien la opción de poder elegir tener un final digno, pero es que la ELA lo que reclamaba, la comunidad era siquiera tener esa opción, que no la tenía. Estaban condenados a tener que decir: oye, a mí desconéctame, porque ya es bastante el dolor que tenéis como para encima arruinaros. Claro, y esa es la situación real que ha habido en la comunidad de la ELA, y un abandono terrible que hasta que se aprobó esa ley la metieron en el cajón 30 y pico veces cuando se había aprobado el anteproyecto de ley. Esto nada, ¿no? Sacábamos leyes pues para, no sé, para regular, no sé, los colores de los trajes de baño en las playas de Menorca, pero no éramos capaces de sacar una ley para ayudar a gente que está en este estado. Pero actualmente entonces está aprobada. Está aprobada la ley y hay ahora ayudas, lo que falta es, hay ayudas sí, ya. pero está, no, o sea, ahora están empezando a llegar, hay distintos, claro, esa ley, luego hay que hacer un aterrizaje a las comunidades autónomas, ¿no? Cada uno tiene sus competencias y hay que ver cómo eso se manifiesta, cómo se articula para que perciban las personas, pero es que ni siquiera están hechos los censos de las personas con ELA, ni están determinadas su estadio, con lo cual, oye, entonces lo que sí está intentando es avanzar en el aterrizaje de fondos para las personas que están en los estadios más avanzados y que tienen esa necesidad acuciante de fondos. Pero todo eso está ahora mismo desarrollándose, impulsándose, no está ni mucho menos cerrado ni articulado. O sea, desde el 2024 que se aprobó, estamos en 2026 y todavía está todo en el aire. Sí. Sí, se espera que las primeras ayudas en Euskadi lleguen en 1 o 2 meses. Sí, ¿eh? No es para todos. No es para todos. Hay que hacer muchísimos trámites. Es que, eso, mira, otra de las cosas, ¿no?, que Jaime ha impulsado. O sea, por un lado estaba la ley ELA, fenomenal. Nos fuimos a Bruselas, fuimos a reclamar la atención de donde se toman las decisiones, conseguimos un protocolo unificado, se ha impulsado la ley ELA. Pero luego te vas dando cuenta, ¿no? Cuando tú entras en un mundo de estos, te vas dando cuenta que es la realidad, lo triste de la realidad. Lo mismo que dices, no, primero la enfermedad, qué dura es, oye, qué final más terrible. Luego, no, el tema de las ayudas no existen, te mandan a tu casa. Luego, no, mira, la investigación, ¿cómo está? Pues mira, hay poca investigación en esto, pues hay que fomentar la investigación. Nos fuimos a Estados Unidos para agitar la curiosidad de los investigadores, pero luego para reducir lo que se llama el Valle de la Muerte, que es una cosa que descubrió Jaime en una entrevista con un investigador, que hablando de lo corta que era la vida de los pacientes, que no tenían tiempo para ese Valle de la Muerte. ¿Qué Valle de la Muerte? ¿No? El Valle de la Muerte es el proceso que pasa desde que surge un hallazgo prometedor en ciencia, de, oye, esto a lo mejor puede tener recorrido como medicamento futuro en la ELA. Vamos a investigarlo. Pues desde que empieza eso hasta que eso
pasa por todos los trámites burocráticos, estos regulatorios, de financiación y tal, pues el 90% de los proyectos mueren en el Valle de la Muerte. Y ese Valle de la Muerte tiene una media de 17, 15 años. Entonces, claro, dices, esto no... Entonces Jaime dijo, me da igual, lo que hay que hacer es, aunque no llegue para mí, yo quiero hacer que ese Valle de la Muerte se reduzca, que tomen conciencia de la necesidad de acortar esos plazos para que los medicamentos puedan llegar antes al mercado y que las futuras personas con ELA tengan al menos, si no una cura, pues una cronificación de la enfermedad que les permita vivir con ella, ¿no? Entonces, es dramática. Es duro porque al final lo que dices tú, ¿no? Bastante dura es la enfermedad como para que piense él mismo en que estoy arruinando mi familia, cómo los voy a dejar, al final dices, ¿qué es mejor? Casi que me quite de en medio, ¿no? Porque el futuro es y se ven obligados a eso, se ven obligados a quitarse en medio por eso. Claro. Paro ya, no Es quiero ver sufrir comprensible. más a los míos y encima no quiero dejar una herencia de sufrimiento de por vida. Claro. Su principal miedo es que sufra su familia. Claro. Hablando de eso, ¿no? Hemos comentado que cuando recibes el diagnóstico, que no lo recibe solo la persona, sino que lo recibe la familia, el entorno, ¿no? Y cómo se vive esa situación. Claro, cuando a ti te dan la noticia del diagnóstico de la enfermedad, tardas en comentárselo a la familia y a los amigos 2 años, ¿no? Luego, ¿tú recuerdas alguna conversación que no hayas olvidado de estar hablando con tu mujer y tus hijos de cómo das esa noticia? Se acuerda perfectamente de cómo y dónde se lo dijo a sus hijos, ¿no? Quitándole importancia, ¿no? Por ese instinto de protección. Pero vamos, sus hijos, que no son tontos, ya se lo olían, ya sospechaban y tardas un minuto en darte cuenta de lo que te acaban de contar y del diagnóstico de lo que es, ¿no? Sí es verdad que yo creo que también esos valores que siempre ha tenido y esa relación familiar que han tenido, la verdad es que es una familia que son muy, no sé, aparte de buena gente, son muy divertidos, son muy, no sé, habéis fomentado mucho la comunicación entre vosotros y eso yo creo que ayuda, ¿no? Entonces, yo les veo porque convivimos mucho y hemos convivido mucho en familia también, pues cómo lo llevan, cómo el humor, no frivolizando, pero cómo humanizar, cómo asimilar y aceptar la enfermedad y darle un toque de optimismo dentro de lo triste que es, pues eso yo creo que ha ayudado muchísimo a que tanto Lourdes como los hijos de Jaime, Diego y Álvaro y Teresa, pues lo lleven con una, no sé, que les ves y la verdad es que te sorprende, ¿no? Tienen sus momentos, lógicamente, porque saben lo que está pasando, pero la actitud que tienen frente a la vida, frente al revés que ha recibido su padre, y no sé, cómo participan y cómo impulsan en las cosas que propone su padre, pues la verdad es que es un gusto verles, es una maravilla. Y además también entiendo que en el momento en que te diagnostican, como tú tampoco físicamente tampoco estabas notando muchos síntomas, dirías, bueno, pues igual no será para tanto, ¿no? O quitándole igual esa importancia. Sabía lo que venía. Ah, sí. Si te dicen que tienes ELA, ya sabes lo que hay. O sea, otra cosa es que sí, la evolución era más lenta y le permitió mantenerlo en secreto, pero él sabía lo que había desde el primer momento. Estirar el chicle todo lo que puedas, pero sabiendo que es lo que tienes. No sé. ¿Y en qué momento decides que esto no se iba a convertir en una batalla privada, sino que... ¿Cómo nace Dale Candela? Boston, sí. Con nosotros, en Costa Rica. Pues mira, es importante eso, porque claro, la ELA es una enfermedad muy desagradable, pero que además es desagradable desde el punto de vista estético. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, no es agradable exponerte. Entonces, tomar la decisión de exponerte es una decisión muy valiente, ¿no? Porque a nadie le gusta pues, que te vean cómo tus facultades están mermadas, cómo tienes dificultad para hablar, para moverte, o cómo se te cae la baba, por poneros un ejemplo. No es agradable. Sí. Pero
Jaime hizo un viaje por trabajo que aprovechó para visitar una convención sobre ELA en Estados Unidos, en Boston. Y ahí es donde recibió el primer bofetón de realidad con esta enfermedad, porque por mucho que oigas hablar de ella, pues tampoco había tenido un contacto directo con personas con ELA. Pero allí sí. Allí que se moviliza muchísimo la iniciativa privada, la consecución de fondos para la investigación es otro mundo, pero allí vio a los primeros enfermos en estado muy avanzado. Y para él fue un shock increíble, porque dijo, ahí voy a estar yo, como están, ¿no? Boston es el centro así donde más No, estás no tú. necesariamente, pero había un congreso y a través de una chica que conocíamos, bueno, pues le habló de se acercó allí porque le venía bien por trabajo, estaba allí. Y claro, como os digo, o sea, primero el choque de realidad de decir, joder, estas personas estaban como yo y mira cómo están, y ahí voy a llegar yo. Pero al mismo tiempo vio también el enfoque que hacían familiares, los hijos de gente que acaba de fallecer, de gente recién diagnosticada, y eso le hizo una especie como de, le revolvió por dentro, le agitó esa, yo creo que todos esos mimbres que había ido cosechando sin ser consciente de para qué, de pronto se produjo ahí una conjunción. Y entonces, después de ese viaje en el que Jaime asimiló la situación y absorbió un montón de información, hicimos un viaje de amigos, que fue una auténtica revelación para todos, para nosotros. Para nuestros hijos fue una cosa maravillosa. Como Jaime compartía varias aficiones, entre ellas el surf. Entonces hicimos un viaje de surf a Costa Rica, antes del diagnóstico. Y fuimos unos cuantos, y a la vuelta Jaime, bueno, cuando le diagnosticaron, dijo, joder, es un viaje que me hubiese gustado hacer con mis hijos, pensando en que él no sabía cómo iba a ser la evolución de su enfermedad, pero pensaba que la caducidad estaba próxima, ¿no? Y dijo, joder, me quedo con las ganas de haber hecho ese viaje a Costa Rica con mis hijos, que lo había hecho con Lourdes, pero no con sus hijos. Entonces, lo comentamos entre los amigos y los que habíamos, pues no sé, una semana después teníamos 48 pasajes para Costa Rica. Nos fuimos todos los amigos, con todos nuestros hijos, de las edades, entre los de Jaime, que tendrían 20, 48. a los más pasa. pequeños que tendrían 4 años. Me cago. Y nos fuimos, hicimos un viaje absolutamente maravilloso, transformador, en el que ya compartimos el diagnóstico de Jaime, la situación de Jaime. Entonces todo el mundo tuvo una función dentro del viaje, desde el más pequeño, igual era el encargado de organizar el baile de la noche del viernes, y otros del hotel de no sé qué, el picnic de no sé dónde. Todos muy participativos, y se produjo una especie de viaje de, suena muy cursi, pero fue un viaje en el que el amor y lo que de verdad importa floró de tal manera, porque sabíamos a lo que íbamos con Jaime, que era el deseo de sus hijos, que fue algo maravilloso y transformador de verdad. Y a día de hoy nuestros hijos siguen diciendo que fue el viaje de sus vidas, el aprendizaje de sus vidas, y la verdad es que fue algo maravilloso. Y eso fue lo que a Jaime dijo, oye, bueno, eso junto con que para el viaje, Jaime, como estas camisetas son dibujos suyos que hacía cuando era estudiante, y tiene sus carpetas todavía con los dibujos. Entonces rescatamos algún dibujo, porque hacíamos camisetas para el viaje. Yo hacía ahí unos dibujillos y tal, y con otra amiga de Ale Candela que se dedica a esto, hicimos unas camisetas, y con esas primeras camisetas del viaje, de repente decimos, oye, ¿por qué no hacemos unas camisetas con los dibujos de Jaime para venderlas? O sea, la idea salió allí. Entonces ahí, oye, entre la iniciativa de lo que vi en Boston, de lo que vivimos en tal, y los dibujos de Jaime en las camisetas, de pronto surgió ese germen de Dale Candela, y ahí empezamos, hicimos unas camisetillas, nos las quitaron de las manos, hicimos 300, no me acuerdo. Luego hicimos 1000 y nos pasó lo mismo y más y más. Y a día de hoy, pues nos hemos recaudado casi 1 millón de euros, y la verdad es que es una auténtica locura. Hemos donado, sí, 1 millón de euros. Muchísimo más, recaudar muchísimo ¿A más. dónde? Pues mira, destinados? la primera empezamos donando a... Pues tampoco conocíamos muy bien lo que tiene. Hemos ido conociendo este mundo y sus submundos. Entonces, había una fundación de referencia que era la Fundación Buzón, que era la más conocida y que se dedicaba a la investigación. Entonces, todo lo que recaudábamos iba a la Fundación Buzón. Pero luego te vas acercando y empiezas a conocer a las personas con ELA, las personas que cuidan a las personas con ELA y a las asociaciones. Y entonces, Adela Euskal Herria, que son unas personas maravillosas que se dedican a la atención directa a los enfermos, les conocimos y empezamos a dividir nuestra 50% de investigación, 50% ayuda directa a enfermos. Luego incluso hacíamos algún proyecto concreto con alguna persona con ELA, de acuerdo, Conchi y su Irismond, con el que, un aparato que le permitió no solo comunicarse, sino escribir un libro precioso que luego tuvimos oportunidad de presentar. Y entonces empezamos con la investigación, luego derivamos de investigación más ayuda directa a enfermos, y luego ya tenemos incluso proyectos propios que hemos impulsado tras el viaje a Estados Unidos, como por ejemplo
la creación de BioVizcaya, ¿no? De un laboratorio. Ahora mismo, que no existía, hay gente estudiando ELA aquí. Y eso Gracias para a nosotros- vuestra eso para nosotros asociación, es ¿no? una satisfacción inmensa. No había nada. En Vizcaya, sí. No me jodas, eso no me jodas. ¿Cómo que no hay nada en Vizcaya? Golpe en la mesa. Y hemos impulsado, sí, el Brain Lab BioVizcaya, el Dale Candela, un laboratorio que hay en Cruces, donde están investigando y hay una beca ya para 3 años, estamos garantizados los investigadores en ELA, con una línea de investigación en ELA que no había en Vizcaya, y ahora sí. Entonces, y es gracias a Jaime y Dale Candela. hombre, entonces estáis consiguiendo grandes cosas gracias a la asociación, dar esa visibilidad y aportar ese dinero para la investigación. Eso, hemos comentado que fuisteis al Parlamento Sí. Europeo a Bruselas, ¿no? Sí. En tándem. Sí. Habéis recorrido el Valle de la Muerte en California, también en tándem, 640 kilómetros. O sea, que aparte que son Sí, sí. retos duros. Sí, sí, Y sí, luego también estáis organizando Dale Candela Fest, también. ¿no? Que este Quinta sería edición. la 5ª edición. Y todos esos retos para ti, Jaime, ¿qué han supuesto en tu vida, todos esos retos? No me lo imaginaba. Experiencias maravillosas. Cuando la ELA le ha dado cosas muy bonitas que jamás hubiese soñado, ¿no? No se lo imaginaba siquiera, ¿no? ¿no? Sí, empezamos, empezamos haciendo cosas pequeñas a nivel local, pero luego tuvimos, ¿te acuerdas de Ardar? Se puso en contacto con nosotros una asociación también maravillosa de Zaya, que un montañero, Pablo Olmos, le diagnosticaron ELA también en una situación también pues muy bonita y muy triste. Y estos montañeros se pusieron en contacto con Jaime para plantearle un reto, que era ir al Himalaya. Y entonces es curioso, porque lo que le planteaban a Jaime tuvimos una reunión con ellos, que fue muy graciosa, son unos tipos muy maravillosos. Querían ir ellos, Unai Llantado hacía la ascensión real al Ama d'Ablan, la montaña más bella del mundo, y Jaime hacía en paralelo desde su casa una ascensión como en la distancia. O sea, Virtual. Virtual, eso es. Y entonces le dijeron, oye, nos gustaría saber si podíamos contar contigo para hacer porque ya lo habían hecho con Pablo, pero Pablo, el pobre, estaba ya muy deteriorado. Y entonces Jaime les dijo, yo es que no he hecho nunca montaña y tal. No, joder, pero lo haces desde tu casa. No, dice que yo me apunto, pero solo con una condición, que me llevéis allí. Pero ¿qué es esto? Socorro, ¿con quién hemos topado? ¿No? Y fue una pena porque ese proyecto se montó, se armó y justo el COVID cerró el país y no pudimos hacerlo. Entonces, ¿Luego no se volvió a retomar? No, vale. no. Se hizo una solución de fortuna que fue preciosa y fue un reto maravilloso, que fue subir al Teide. Teidela se llamaba la expedición, y subieron a Miguel Ángel, un chico con ELA, un chico súper deportista de Córdoba que le diagnosticaron ELA, y Jaime, subieron mano a mano. Fue un reto muy bonito porque subieron los casi 4.000 metros de altura que tiene el Teide, simbolizando la comunidad de los 4.000 enfermos de ELA, ¿no? Y subieron desde la cota cero, desde la playa, a las 4 de la mañana, no me acuerdo que era, durante 2 días haciendo noche. Fue una cosa, yo lo vi y la verdad es que costaba mucho verle subir a los dos, con sus limitaciones así. Fue precioso y fue el reto sustitutivo, porque luego ya, cuando se volvió a abrir la posibilidad de hacer el reto de la Ama en Himalaya, Jaime ya no estaba en condiciones de ir allí. Fue Miguel Ángel, pero Jaime no pudo. Entonces se montó otra alternativa, que contáis, que fue la de, oye, también de cabreo. Jaime dice, joder, no, es que aquí es que no hay nada, no sé, está abandonada, no es una enfermedad sin cura, es una enfermedad sin atención, sin recursos. Hay que ir donde se toman las decisiones. Hay que ir a Bruselas. No. Venga, pues voy a Bruselas. ¿Y quién va a ir a Bruselas? No, nos vamos a Bruselas. Pues vale, vamos a Bruselas. Y yo, joder, no la entendiste. Lo que dice Jaime, digo, ¿no? Pues, ¿qué vamos? ¿Hay vuelo directo? ¿Qué a Bruselas? Sí. ¿Qué vuelo? Dice, ¿qué vuelo? ¿Cómo quieres ir? Dice, no, sin motor. ¿Cómo sin motor?
pues nos vamos a Bruselas sin motor. Entonces salimos desde el puerto deportivo de Guecho en un velero, a vela hasta La Rochelle, son como 300 millas náuticas, creo. Bueno, estuvimos ahí planchados sin viento, ¿te acuerdas? Buah, total, que llegó allí medio muerto porque no había descansado nada en el barco. Lo único que durmió soy yo, que me tiré 2 días dormido porque me dieron una pastilla, nuestra amiga la doctora Gil, Para y los estuve como mareos. si fuese un San Bernardo, tumbado en una esquina, groggy los 2 días. Pero este llegó, la verdad es que muy cansado, porque claro, necesita descansar, y en un barco que ya de por sí es incómodo, bueno, total. Y luego desde La Rochelle, 900 kilómetros hasta Bruselas. Y mientras tanto, el equipo de Ale Candela, que hay mentes privilegiadas y maravillosas, iba organizando pues, la coordinación con otras asociaciones a nivel europeo, con los medios, con la propia comunidad científica, con el Parlamento Europeo, a través de una chica también que había trabajado allí, y se fue armando. A medida que iba avanzando la grupeta, iba avanzando hacia Bruselas, se fue un montón de... Oye, hasta tal punto que pensando que iban a llegar ahí a Bruselas y... ¡Hola! Le recibe el presidente del Parlamento Europeo, este señor. Y además se hace la primera sesión presencial después del COVID, en la que modifica el orden del día, en la primera presencial, y dice, quiero hablar de la ELA. Y empieza a hablar de la ELA después de la visita de Jaime. O sea, fue una maravilla. Estuvimos con las personas más importantes, con la representación más importante, la Lina, ¿te acuerdas? De sanidad de la Comunidad Europea y tal. Se consiguió articular un protocolo para la atención de los enfermos. O sea, fue una maravilla, fue un logro increíble. Y eso también a Jaime pues, le anima a seguir y a seguir y a seguir. Y claro, luego pues viene lo que comentabas, de irnos al Valle de la Muerte y decía, a ver, Jaime, ¿dónde quieres ir? ¿Sabes que yo estoy en el Valle de la Muerte? Luego muchas iniciativas vienen ligadas a la bici, ¿no? Es el Pogachar de la ELA, ¿no? Digamos. No hay quien la aguante. Es algo que antes hemos comentado que te hace sentirte libre, ¿no? Igual, ¿no? Aparte de conseguir los retos. Es la única ocasión que tiene como de tomar el aire, de sentir el aire, y es la bici, es lo único que se la permita en el tándem, con la limitación que tiene, pero sí. Y hacer un ejercicio aeróbico, sí. Es una maravilla, ¿verdad? Es lo que más le gusta. Eso es. Pero claro, el que está al lado, pues, le tiene que gustar también. ¿Quién te exprime más en el tándem de los compañeros con los que sueles ir? Él. Él es el que exprime más. Dale caña, va dale caña, fundiendo a ¿no? unos y a otros. El pobre Mario, el pobre Gonzalo, Juan, su hijo Diego, que va mucho con él. Sí, sí, sí. La semana pasada también salisteis en tándem, ¿no? Sí, sí, Sí. anterior, sí, sí. Por eso se considera un privilegiado. Lleva 10 años y aún puede seguir en la bici. Sí, sí. Y es muy bonito cuando vas y ves cómo la gente porque, joder, la comunidad ciclista le conoce y cómo le saludan, y la verdad es que es una cosa, joder, yo me emociono. Cada vez que voy en la grupeta, voy con el tándem, lo que sea, y ¡Apa, Jaime! ¡Dale candela! La gente ¿Y no habéis te grita sacado en la carretera. mayos? ¿No habéis sacado mayos? Sí, Vale. sacamos el mayo de Bruselas, luego sacamos el del Death Valley, también el del Valle de la Muerte, fue precioso. Es que fue una cosa muy bonita, yo no entiendo cómo haces las cosas, pero cuando dice, vámonos al Valle de la Muerte, después de eso que os contaba, un investigador que dice, no, el Valle de la Muerte es el periodo, tal, dice, pues ya me quiero ir al Valle de la Muerte, con mi vaquero, joder, qué mejor que California y el Valle de la Muerte. Pues vale, venga, vamos, a un desierto. ¿Y qué hacemos en un desierto? ¿Quién nos va a ver en un desierto si no hay nadie? Y encima en un desierto en Estados Unidos, pues eres aquí que nos vamos a... No. Bueno, pues no sé cómo, se consiguió montar aquello, tuvo una repercusión tremenda en medios, allí y aquí, se consiguió un montón de tela aquí y allí, en Estados Unidos, que fue... Claro, ellos estaban sorprendidos de que no se les hubiese ocurrido a ellos. Decían, joder, ¿cómo no se nos ha ocurrido? Tiene que venir este tipo desde allí a recorrer el Valle de la Muerte para este simbolismo y tal. Nos ayudó una chica absolutamente maravillosa, que es una crack, que se llama Yone López Irauskin, que es de aquí, que le acaban de dar el premio ALS Network, que es la asociación de ALS, es ELA en inglés, es la asociación americana de ELA, le ha dado un premio de investigación. Es una crack y es la que lleva los temas de Don Cleveland, que es el investigador de referencia a nivel mundial en la ELA, que es el único que ha encontrado un tratamiento para un tipo específico de ELA, familiar y tal. El único que existe es él. Y esta Yone es la que maneja los hilos del laboratorio que fuimos a visitar allí, ¿no? Es de Mondragón, es de Mondragón. Hicimos el año pasado
hicimos el primer simposio internacional en Mondragón de ELA, donde vinieron las primeras espadas a nivel mundial. Y también a raíz del viaje que hizo este tipo allí. Este año repetimos, sí. En octubre. Viene Elvis, Bruce, o sea, vienen los, como decía, o sea, porque no son músicos, que si no estaría aquí, pues eso, tocando Elvis, Bruce Springsteen, Coldplay, los Rolling, los Beatles, porque vienen los números uno a nivel mundial de todos lados. Es que otra de las cosas bonitas es que fuimos ahí al desierto, que no se iba a ver nadie, y de pronto, no sé cómo, oye, un equipo de chinos se une con nuestros mayores de Dale Candela a la expedición, un equipo americano de AES Network. O sea, fue algo precioso. Allí una vivencia increíble, donde tuvimos nuestros momentitos delicados, bastante delicados, con aquí mi compañero que se deshidrató en una etapa y parecía que aquello se iba al garete. Pasamos momentos terribles y momentos apasionantes. Y fue una experiencia maravillosa, una experiencia increíble. Sí, porque tuvisteis también unas temperaturas más altas, ¿no? Bueno, estuvimos en... Sí, bueno, el Valle de la Muerte es el sitio donde está registrada la temperatura más alta de la Tierra, son 59 grados o no sé cuánto. Nosotros llegamos a temperaturas de 40 por ahí, pero luego también de menos 11. O sea, que tuvimos todo el... Sí. Allí igual llegan hasta 60, según qué épocas, ¿no? Hasta 60 grados. Sí, creo que son 59, creo que es lo que más. En julio, sí. Como decía uno que está. Decía un americano que nos encontramos que el primer día que íbamos a empezar la etapa, que tuvimos algún problema, nos aparece un americano ahí muy gracioso y nos decía: Death Valley. Decía: In July, you're gonna die. En julio, aquí en Palmas, decía: In July, you're gonna die. Muy gracioso el tipo. Y la verdad es que sí impresiona, pero es precioso. O sea, y luego en bici, cuando lo único que oyes es el rodar de la bici y ese paisaje con una inmensidad, ¿verdad? Sobrecogedor, sí. El síndrome de Stendhal, ese que dicen de que ves la belleza y te sobrecoge. Yo me acuerdo cuando hicimos cumbre en un sitio que se llama Dante's View, Dante de dantesco, porque es que es dantesco, es donde se ve el Badwater, que es una especie de depresión. Es el lugar más bajo que hay en la Tierra, o sea, está casi 200 metros por debajo del nivel del mar y está lleno de sal y tal. Joder, te quedas, es impresionante. Las dimensiones son brutales. Sí. Sí, claro, fueron 8 o 9 etapas, ¿no? Hicisteis, ¿no? En 8 o 9 etapas. Hicimos la parte del reto ciclista, digamos, pero luego también tuvimos la oportunidad de visitar los centros de investigación, hospitales, estar y con algunas empresas que gracias a eso luego se montaron proyectos que a día de hoy están vivos, de investigación. Pues unos chinos que tenían una empresa de células junto con un hospital, luego con los datos que tenemos de aquí en Vizcaya. Joder, decía, ¿y por qué no hay nadie que esté haciendo estas cosas? Que tenga que ser Jaime y Dale Candela el que los mueve, pues como lo que os decía. A mí me resultaba curioso que tuviésemos que contratar nosotros a una de las Big Four para montar un grupo de trabajo con las diputaciones, el gobierno vasco, para hacer el aterrizaje de la ley ELA. Pero ¿no hay alguien que esté haciendo esto con nuestros impuestos? No. Sí, que se pueden hacer muchas más cosas que... Pero bueno, también tenemos que decir que la recepción y la ayuda que hemos tenido, por ejemplo, el viaje de Bruselas, el apoyo y la ayuda que tuvimos del gobierno vasco fue definitivo para los logros que tuvimos allí, ¿no? O sea pero que es verdad que hay que agitar y mover conciencias, porque si no, motu propio no sale. Entonces, como hasta que no te toca, no te mueves, ¿no? Hay que empujar, sí. Y sugerir. Eso es. Y sí, la actitud es buena, pero hay que activarla. Y pinchar, sí. Bueno, Jaime, aparte de un apasionado del ciclismo, del deporte, de la música también, ¿no? Eres tú el artista de los dibujos que hemos comentado, que llevan vuestras camisetas y vuestras prendas, ¿no? O sea, ¿y cómo surge la idea esta del vaquero? ¿Que eran dibujos que ya habías hecho, ¿no?, de estudiante? ¿O cómo surge la idea? Siempre le apasionó el Teniente Blueberry. El Teniente Blueberry eran unos cómics que había hace... Pues eso, como dicen mis hijos en la antigüedad. Yo conozco de antes de Bud Spencer, que también hacían de vaqueros, ¿no? Sí, Terence Hill, ¿no? A Terence Hill, ¿no? Es que las películas de vaqueros parece que gustan siempre aquí, Spaghetti ¿no? Western era eso, Spaghetti Western le llamamos así. Sí, tipo Clint Eastwood, sí, un tipo duro así.
simboliza un tipo duro. Un tío que no se rinde. Que Me tienes simboliza un un aire tipo a que no se Clint rinde. Eastwood, que los ojos así Sí, rasgaditos, sí, ¿eh? sí, sí. Eso le ha gustado, ¿verdad? Ya, Sí. joder, va a estar toda la tarde que no quiere que la aguante. Sí. Pues dibujaba fundamentalmente, si ves sus carpetas, que es muy curioso, ¿no? Tenía muchos dibujos de vaqueros, muchos dibujos de músicos y de surfistas, un poco lo que le gustaba, ¿no? Y sí, y recuperamos y digitalizamos un dibujo pequeñito, que entre muchos había, que era este vaquero, este tipo, este badass, como dice Jaime, que simbolizaba un poco eso, el no rendirse. Esas películas del western, que siempre es un género que le ha encantado, y en el que también se demostraba mucho el valor, la tenacidad de, ¿no?, alguien que había sufrido no sé qué y que atravesaba el desierto para conseguir su objetivo y para hacer justicia y para no sé qué, ¿no? Pues eso era un poco la inspiración de Dale Candela. Y luego hemos recuperado muchos de los dibujos que hizo en su día, pero lo bueno es que ha seguido dibujando y que a día de hoy, a pesar de sus limitaciones, con las posibilidades que ofrece la tecnología, pues sigue dibujando, ¿no? Aunque le cueste más, pues puede dibujar, borrar, volver a dibujarlo. Entonces digitalmente hace unos dibujos que ahora ha descubierto la IA y se ha vuelto loco y los está animando y tal. Y la verdad es que, pues sí, han tenido un éxito terrible porque vendemos y vendemos sin parar, tanto en dalecandela.org, que es nuestra web, como en todos los eventos que hacemos, que montamos un stand presencial y tal. La verdad es que la gente se porta increíble y arrasa con todas las prendas. Pero lo bonito y lo bueno es que no se las pone para hacer el traslado o para pintar la pared el día que te toca, no se las pone porque las luce con orgullo, porque les gusta y para salir por ahí, ¿no? Y eso la verdad es que es un puntazo. Yo cuando viajo con Jaime, vayamos a donde vayamos, siempre de repente en un aeropuerto, en un avión, tal, ves uno, le ves a uno, a otro. Y dices, Dale Candela. y luego gente que le saluda, ¿no? Nos ha pasado aquí, al llegar aquí nos ha pasado, ¿no? Con alguien que le dice, oye, Tati, te conozco, ¿no? ¿Y qué dibujo estás haciendo ahora? ¿El último dibujo que estás haciendo cuál es? Ah, sí, el cartel para el festival es el último que está haciendo. Así, Lo estás diseñando tú el cartel para el Sí, Festival de sí. Música. Luego nos echa una mano una diseñadora con muchísimo gusto que se llama Belén Arzuaga, que siempre le ayuda un poco con el tema de los colores y los diseños, y la verdad es que hacen un tándem maravilloso. Pero sí, sigue dibujando Jaime a tope. Todavía deja muchos años y ahora lo ha retomado. Desde hace mucho, ¿no? Es un sueño, es como un sueño. Es que está recuperando lo que tenía en mente, que había dejado muchos años de dibujar y tal, y ahora está recuperando todo aquello que en su día quiso hacer y lo está dibujando ahora. Bueno, también habéis estado en los laboratorios, supongo, más punteros, ¿no?, de investigación de la ELA. ¿Y hay algún último avance novedoso respecto a la enfermedad, de cómo curarla? Hay un solo tratamiento para una ELA familiar muy específica. Sí, hay un ensayo. Sí. Sí, en España sí, se va a hacer un ensayo ahora para un medicamento que pues parece prometedor. Lo que sí hay, porque bueno, la realidad es la que comentábamos, no hay cura ni tratamiento, no hay. Es una enfermedad que te la diagnostican por descarte y aunque hay alguna cosa para un tema muy específico, lo que sí es verdad que hay un movimiento. La ELA, gracias a iniciativas como la de Jaime Dale Candela o la de Juan Carlos Unzúe o la de mucha gente que se ha involucrado en visibilizarla y darle su sitio, ha conseguido que quienes toman las decisiones se hagan eco de esta reclamación social y se muevan. Y eso lleva aparejado la dotación de fondos para investigación, para ayudas y una de las cosas en las que se ha ocupado Jaime, que es agitar a investigadores para que en lugar de, oye, ¿qué voy a investigar? Pues voy a investigar, no sé, el Alzheimer, por ejemplo. Oye, pues no voy a investigar la ELA. Que haya gente que tome la decisión de investigar ELA, ¿no? Que se le ocurra. Que eso nos pedía Capetillo, que es un científico importantísimo de aquí. Y entonces, se está viviendo un momento, si quieres, aunque no me gusta nada el término, es que la ELA está de moda. Hay que aprovechar ese tirón para que se agiten las conciencias, se involucre a la gente y se desarrollen más vías de investigación, más posibles tratamientos y tal. La situación es esa. Entonces ahora sí empieza a haber
una aceleración en la investigación que permite que haya posibles avances en terapias experimentales y que seguro que de pronto alguna de ellas va a dar con algo que consiga ralentizar los efectos de la ELA y deseablemente revertirlos, ¿no? Sí, porque ahora hay mucha investigación sobre el envejecimiento, ¿no? Que dicen que dentro de poco se va a poder vivir hasta los casi 200 años. Sí, sí. Entonces dices, joder, Es el tratamiento de la vejez como enfermedad. no sé si algún tratamiento de este puede valer también para según, porque es a través de las células, ¿no? Rejuvenecer las propias células del organismo, ¿no? Entonces, Sí. si igual con algo que funcione puede servir para otras cosas, Mira, ¿no? ese miedo que hay a la inteligencia artificial, pues ahí en este caso la inteligencia artificial es definitiva. Y eso sí que es una esperanza real, capaz de regenerarse a sí misma de prueba, error, de manera mucho más acelerada, para ver que todos esos ensayos, cómo se pueden acelerar exponencialmente para lograr Sí, como decía, la enfermedad no es tanto un problema celular, sino que el problema está en las neuronas. Entonces, el deterioro lo sufren porque es como si tienes una planta y no la riegas. O sea, el problema la sufre la planta, pero porque no la estás regando. Entonces, aquí lo que hay que conseguir es que esas neuronas, ese fallo que tienen, que no sé qué orden están recibiendo de no ejecutar determinadas funciones, es lo que hay que revertir. ¿Pero de dónde viene ese fallo Eso es. neurológico? No se sabe, es que eso es. No se sabe la causa. Entonces, hasta que no des con la causa, pues no sé. Pero sí es verdad que la inteligencia artificial aplicada a la ciencia y a la medicina, eso sí que tiene que ser un acelerador de soluciones tremendo, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué te gustaría que cambiara ya respecto al ELA y que no pasen 10 años para que cambien? Lo primero es que salga una cura ya, claro. Una cura ya. Que el Valle de la Muerte se acorte. Y que en lugar de que el 90% de los proyectos mueran en ese Valle de la Muerte, que es la situación actual, que sea al revés, que mueran el 10% y el 90% puedan desarrollarse. Es que es muy triste eso. O sea, yo quisiera hacer hincapié en eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que estuve en Suecia, en un laboratorio muy importante, y nos decían que cuando hacían esa especie de análisis de lo que iban a investigar o no, si tenía cualquier pega, lo desechaban. O sea, no, es que puede haber un problema regulatorio, puede haber un problema legal, puede haber un problema de abastecimiento. Fuera, ni lo investigamos. Entonces, ya descartan un montón de cosas. Cuando los problemas son por temas regulatorios y normativos, lo que hay que hacer es aligerar esos plazos. Entonces, es fundamental acortar. Bastante dificultad es dar con una cura como para que encima no se dé con la cura porque es que tienes demasiadas trabas para investigar esa línea, ¿no? Entonces, que se aligeren todos los trámites, dentro de una ética, por supuesto, pero que se aligeren todos los trámites o todas las burocracias o la falta de recursos económicos para que se pueda llegar a tener una clínica, una medicina que en primer estadio pare la evolución de la enfermedad, de algún modo a medio plazo se cronifique y ya ojalá a largo plazo se pueda revertir e incluso acabar con la enfermedad. La medicación de Don Cleveland el 40%, pero tardó 25 años, ¿no? 25 años tardó esa medicación que ha conseguido Don Cleveland, que es la única que existe que revierte el 40% de los efectos. Ese Valle de Muerte fueron 25 años. Madre mía. De una cosa que se identificó aquí han tenido que pasar 25 años para que se pueda aplicar en un paciente. Y dices que hay algo que ha salido que están en ensayos Ahora mismo, clínicos, ¿no? empieza un Pero ensayo, con personas en España ya, empieza un ensayo clínico con personas. Empieza. Fase 1 se llama. Fase 1. Con personas sanas. Hay un tratamiento, pero para un tipo de ELA. De ELA. O sea, todos los ELAs no son iguales o no avanzan de la misma manera. No, El origen no es el eso mismo es. en De hecho, hay todos. uno que es hereditario, se llama ELA familiar. Ese es el que se está, ¿no? Ese es el que... Ese es el de Don Cleveland. Hay un gen que se ha identificado, sí. Que hace una mutación. Es un gen identificado que hace una mutación y es el que se está tratando, es el que identificó este Cleveland.
Él no tiene esa mutación. Entonces, hay distintas variantes. Diferentes. Pues decía. Y depende de cómo sea el Entonces- origen o la variante, avanza de una manera o de Eso es, otra, ¿no? Eso es, literal. Bueno, Jaime, sigues dando candela todos los Sí, días. sí. ¿Andas hora y media todos los días? ¿No? Y va al gimnasio Gimnasio. también. Amazarme, dice, va al gimnasio a amazarme. Y yo creo que, a ver, al final todo lo que estéis consiguiendo va a traer resultados. O sea, tarde o temprano. Al final todo este esfuerzo yo creo que al final tendrá su recompensa. Yo estoy seguro, además. Sí, que creemos que darle candela sea parte de la solución, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, lo próximo que tenéis en mente es el Candela Fest, ¿no? Eso Que es es. en septiembre. ¿Y qué más cosas tenéis en esa cabecita que no para de dar vueltas? El simposio ese es muy importante. Les ayuda con, es que es curioso, ¿eh? Lo que digo, estas enfermedades abandonadas, una de las cosas que decía, nos preguntabas, que el simposio, el Dale Candela Fest, el documental que estamos terminando, tenemos proyectos, o sea, todos los días tenemos pequeñas cositas igual a nivel local, pero luego hacemos grandes proyectos. Pero una cosa que es muy llamativa es que ese simposio que organizó Jaime Dale Candela el año pasado en Mondragón puso en contacto a los principales espadas en distintos ámbitos vinculados a la ELA. Y eso no se produce en ningún sitio. Pero es que nos pasó una cosa más llamativa. Cuando fuimos a Los Ángeles y estuvimos con un grupo de investigadores de Sinaí, de un hospital allí, resulta que los investigadores, estuvimos con ellos reunidos en una sala, le miraban a Jaime como si fuese un extraterrestre. No habían estado con un paciente de ELA en su vida. Ahí va. Y dices, Están ¿cómo es estudiándolo posible esto? y no han estado con Eso ningún es. paciente. Entonces te das cuenta de la realidad de esta enfermedad y de la comunidad de la ELA, lo que os decía. El abandono, la falta de recursos, no hay medicación, te mandan a tu casa. Pero es que pasan esas cosas. Luego hay que entonces vas descubriendo las teclas que tienes que ir moviendo y de repente empieza a sonar una música. Y es lo que nos está pasando ahora. Pero que claro, yo les miraba y le miraban a Jaime como si estuviesen viendo, o sea, ellos están con un microscópico Sí, sí, o como sí. se llame eso, mirando una célula, no sé qué, pero no han estado con una persona con ELA. Sí, Entonces, sí. claro, para ellos le daban las gracias a Jaime, no sabes lo que supone para nosotros. Jaime decía, gracias No. a mí, será a vosotros. En Porque Vizcaya, sois más o menos, ¿cuántos diagnosticados hay de ELA? En Vizcaya, en Euskadi. unos 300. En Euskadi, 300 300, personas con ELA. Sí. Y en Pero España, eso, 4.000 y pico. pero insisto, o sea, que es un número muy perverso hablar de eso porque están Continuamente. reemplazándose los datos, la tasa de retorno es terrible. O sea, yo creo que es mejor cuando le dices a alguien, no, es que una de cada 400 personas muere de ELA, ahí va, ya no es tan raro. Sí, porque además dices eso, que hay nuevos casos, pero que otros Claro, fallecen. Entonces parece que 1000 igual. al año. Claro. 1000 casos, 1000 diagnósticos y 1000 muertes. Sí. 1000 diagnósticos y 1000 muertes. Entonces, no, la población es de Parece 4000, eso pero es que no son los claro, mismos claro, 4000. no son los mismos, eso. Es que parece que la cifra no aumenta, pero Eso es, realmente sí que eso es, aumenta. eso es, Lo que pasa que eso es. hay gente que Eso no es, puede continuar, ¿no? Eso es. Joder. Nosotros hemos conocido casos, fíjate que nos ha pasado, ¿no? Hemos conocido casos de gente que nos ha apoyado, pues como hemos sido un caso concreto de un amigo que fuimos a dar una charla a su empresa y oye, se involucró, colaboraban con nosotros, nos apoyaban y tiempo después le diagnosticaron ELA y ha fallecido. Entonces hemos visto gente que era absolutamente ajena a la enfermedad, que se ha acercado a nosotros a colaborar. Tenemos un amigo maravilloso, José Prieto, que también falleció de ELA y que grabó una canción con nosotros en el disco. Hemos vivido cosas, como dice Jaime, absolutamente extraordinarias y maravillosas. Pero sí, te das cuenta de que conocemos muchos casos, estoy pensando en otro también muy cercano, que le han diagnosticado hace poco ELA también. O sea, que no es tan rara como dicen, no es tan rara. Bueno, Muy bien. chicos, estamos terminando la entrevista, pero ahora tenemos una sección que es el último kilómetro, que son preguntas así cortas y así directas. Vamos allá, Jaime. Una palabra que defina el ELA. Una putada.
Un calvario. Una canción para este viaje. Hay dos. Dos. canciones. La de Chris Christopherson. Se llama Help Me Make It Through the Night, que es Ayúdame a pasar la noche. Simboliza la necesidad de ayuda que tienen las personas con él. Para pasar ese mal trago, la necesidad que necesitas de tener una persona que te ayude a pasar ese mal momento, ¿no? Y se llama Ayúdame a pasar la noche, de Chris Christopherson. Y la otra es I'm Not Afraid to Die, no tengo miedo a morir. Ah, mira. ¿Cómo se llama la cantante? Welsh, esa, Welsh. Ese. Me gusta mucho la música americana. Jaime. Se ha criado con ella desde pequeño. Sí, desde pequeño, ¿eh? Su padre pinchaba en casa, siempre. Mira, pues Escucha mucha mucho. música. Sí, pues son dos canciones Americana, con un ¿no? mensaje muy profundo. Una de esas, joder, cuando te dan un diagnóstico de ELA y te ponen una fecha de caducidad, que una de tus canciones referentes sea No tengo miedo a morir, pues ya dice mucho. Pero también la parte de esto no lo puedo hacer solo, es la de Chris Christopherson de Help Me Make It Through the Night, ayúdame a pasar la noche, ¿no? Y simboliza la necesidad real que tienen las personas con ELA de que se les ayude, porque si no es un auténtico calvario, que es como define Jaime Alain. claro, sí, sí. ¿Un miedo que tengas? Ser una carga insoportable para mis seres queridos. ¿Una palabra que defina a tu familia? Aunque sea vasco, dice, aunque sea vasco, amor. Amor, claro que sí. Tampoco Joder, que cuesta si nos cuesta, iniciarlo, ¿no? joder, que si nos cuesta. Un íntimo amigo de Jaime, íntimo amigo de toda la vida, desde pequeño, son uña y carne, se llama Luis. Y que es, joder, que es un aldeano, es más bajo que las pesetas. Pero ahora he aprendido a decir, Jaime, te quiero. Entonces, cuando le voy a decir te quiero, de esto ya nos hemos vuelto locos. Así que si Jaime ha conseguido eso, yo estoy conseguido que la cura para la ELA también se va a lograr. Deberíamos decirlo más. Eso es, sí, no sí. cuesta nada decirlo, ¿no? Y transmite. Cuesta mucho, Que cuesta eso mucho. es. Sí. No sale. No nos han educado así. Se siente, pero cuesta decirlo, ¿no? Una palabra que te defina a ti. Optimista. Optimista. ¿Y a quién te gustaría ver sentado o sentada aquí en nuestro canal de Uchi? A John Ram. ¡Ostras! Ah, bueno, o sea Wow. que... A de Barrica, de Barrica. Es un chaval cojonudo, que con Jaime ha tenido detalles preciosos. Sí, o sea que Preciosos. le conocéis personalmente también. De su madre, yo hago pilates con su madre. Y tengo que decir que hace mejor que yo. Oye, estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Sí. ¿Sí? Oh, pero veo que hacéis buen tándem, ¿eh? Gavica también es un gran comunicador, ¿eh? Excelente comunicador. El que no sirve para otra cosa le ponen aquí con Jaime, ya sabes. Ya sabes. Como es Bueno, un pues ha placer. unido también más, ¿no? Sí, O sí, sea sí. La verdad es que a mí este me hace unos regalos, a pesar del, lo que digo, ¿no? De la tristeza que es su situación, te está haciendo regalos todos los días. Y sí, te enriquece como persona y eso que yo tengo poco recorrido de aprendizaje por zote, pero sí, la verdad es que... Y no solo Jaime, te das cuenta, mira, comentábamos antes de empezar, que estábamos colaborando ahora con un tipo excepcional que se llama Alex García en una futura serie. Y él nos decía que la iba a hacer sobre la ELA porque le había llamado la atención la vitalidad que transmite esta enfermedad. No se sabe muy bien por qué, pero las personas con ELA tienen esa
ese vitalismo, esas ganas de vivir, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que los que estamos alrededor de Jaime, que somos todos los de Dale Candela y el resto de familia y amigos que forman parte también de Dale Candela, es una lección de vida diaria y es de verdad, ¿no? Es de verdad. Sí, la verdad que viéndole a Jaime, o sea, la alegría y la energía que transmite. La sonrisa. ¿Tienes ELA? Joder, esto no sé si traducirlo. Dice, es que tengo ELA y me la pela. Esa es la actitud, esa es la actitud, Esa es la ¿no? actitud. Eso es lo que te está haciendo seguir adelante. Se puede disfrutar mucho teniendo ELA. Que nunca pensó que podría disfrutar estando jodido. Sí. Y no pudiendo hablar. Pero se puede. Depende de la actitud. Hombre, la actitud es la base de todo. Pero en estos momentos, pues más todavía. O sea, que- Y eso que yo cuando tengo que llorar, lloro. Y hay días que estoy jodido. Pero intento salir. Y no quedarme ahí. sí. Sacar ahí ese genio. Euchi. Pues Bueno, ha sido un chicos, placer. ha sido un placer. Sí, Es que ricasco por venir. Sí. sí, sí, Estamos Sí. felices. sí, sí. Vamos a hacer chin Pues oye, chin chin, chin. y vamos a darle candela. Dale, Eso es. Y es que ricasco. Zuei. Bye. Euchi. Euchi. Ricasco.